Bueno, nos acompaña Pedro Pablo Salas Hernández, asesor de paz del gobierno departamental. Recientemente usted recorre el occidente del departamento. Cuéntenos cuáles son esas problemáticas que se evidencian allí. Bueno, es una visita que se nos hace por parte de las mismas comunidades. Hay allí una confrontación entre una comunidad que tiene sus viviendas, cerca de 120 familias que tienen sus hogares en una parte alta que se hicieron sobre unos escombros que antes en la explotación minera de hace cerca de 20 años se depositaban unos materiales y allí sobre eso se hizo un proyecto de vivienda obviamente informal. Luego, en el transcurrir de los tiempos, han venido pasando muchas cosas en la región. Y uno de los hechos más evidentes es cómo se privatizó el occidente de Boyacá y se le entregó a grandes multinacionales. Y todas estas empresas poderosas sacaron a los pequeños huaqueros tradicionales de sus áreas tradicionales de huaquería y los mandaron prácticamente al río. Y entonces encontramos hoy una confrontación de intereses entre comunidades que viven de la huaquería en la parte baja del río y están taladrando, están socavando el muro del cual se sostienen todas las familias que viven en una parte alta, que estamos hablando casi una diferencia entre el río y esas viviendas aproximadamente de 80 metros. Eso es un aviso. Estamos hablando casi de más de 300 personas que están en ese lugar viviendo. Entonces, el llamado que se nos hace es porque el socavamiento de los muros ya amenaza riesgo. Este es un concepto que ha entregado Riesgos del departamento de Boyacá, el doctor Germán Bermúdez, también la doctora María de Minas, han hecho unas visitas con geólogos y han visto la situación tan delicada que ellos han llamado de manera urgente en sus conceptos técnicos que estas familias tienen que ser reubicadas o prohibirse en su efecto la actividad de huaquería que se está haciendo en esa área que está socavando los muros donde se ubican estas viviendas. ¿Tuvo usted la posibilidad de hablar precisamente con las personas que hacen ese procedimiento y qué respuestas se tuvieron allí? Tuvimos la posibilidad de charlar con el alcalde de Quípama, tuvimos también la posibilidad de hablar con cerca de 200 personas que estuvieron acompañando nuestra visita. Ellos denunciaron lo que se está presentando allí. Obviamente observamos cómo ya se cayeron 2 viviendas, se fueron al abismo. Afortunadamente las personas alcanzaron a salir, pero se fueron sus enseres, sus bienes, pero en este momento prácticamente las casas están en el aire. Tenemos que decir que si no se actúa de manera pronta, vamos a ver una tragedia y este es un llamado pues, que se hace. Esta mañana yo me reuní con el procurador, se va a hacer una mesa técnica con los responsables del área de riesgos, los responsables que tienen que ver con la actividad minera, los organismos de control. Se tiene que hacer también una prevención inmediata por parte de la policía para que el área que está haciendo actividad de huaquería no se pueda, en tanto se toma una decisión de fondo. Pero allí hay una responsabilidad enorme del gobierno nacional, quienes son los que han entregado todas las condiciones privilegiadas que tienen las empresas fuertes mineras, tanto nacionales como multinacionales, y quienes son los que finalmente han despojado a los habitantes tradicionales de Occidente Boyacá, de municipios como Muso, Quípama, de lo que eran sus labores tradicionales, ancestrales de sobrevivencia, y los arrojaron al lecho del río, y creo que allí hay una ruptura de orden social que tiene que atender el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas, Ministerio del Interior. Vamos a buscar entonces primero reunirnos a nivel territorial con las autoridades y buscaremos una reunión de carácter urgente con el gobierno nacional, porque los alcaldes pues dicen no tener recursos para alguna reubicación de las familias. Obviamente esto amerita unos recursos no cuantiosos. Lo que vale la reubicación es lo que puede valer una esmeralda. Estamos hablando de una reubicación que puede costar alrededor de los 600 millones de pesos, que es lo que vale una esmeralda. De tal manera que allí lo que hay es una falta de voluntad. Y por eso hemos tenido como Diálogo Social y Paz hacer un fuerte llamado. Vamos a hacer la mesa técnica y tomar unas decisiones muy concretas, porque no se pueden seguir haciendo visitas y no tomar decisiones puntuales frente a un inminente riesgo de la vida de cerca de 300 personas. ¿Qué otras problemáticas de índole social se lograron evidenciar? Occidente es una problemática social. Occidente en este momento está pasando por unos momentos difíciles en materia social, especialmente porque toda la actividad huaquera, que involucra cerca de 4.000 personas,
tanto población nativa como un margen de población flotante, no tan alto, pero que existe allí y que han visto pues tradicionalmente en la minería de la esmeralda su aventura, pero también su sobrevivencia. Pero todo este fenómeno de la alta tecnificación que han venido las empresas multinacionales y los monopolios, porque este es un territorio prácticamente que se entregó a 2 monopolios, 3 monopolios que concentran toda la actividad minera, lo que hicieron fue sacar a todas estas personas de esas actividades y entonces se creó un conflicto social porque hay una población que no tiene atención ni médica, no tiene atención de salubridad, obviamente carecen de vivienda, entonces se privatizaron los recursos, pero se dejó sin respuestas institucionales la problemática social, porque los alcaldes no tienen los recursos para atender las dimensiones de una problemática que en este momento se está viviendo en Occidente. Entonces allí tiene que haber unos procesos muy fuertes para un concepto de desarrollo muy amplio que involucra también el desarrollo de vías, porque allí se han hablado de proyectos alternativos a la minería, pero si usted no tiene vías, si usted no le da posibilidades para que los campesinos siembren y saquen sus productos, etcétera, pues efectivamente cualquier alternativa de cambios de actividades a la minería no es posible. O sea, allí tenemos unas fracturas del desarrollo donde unos pocos están privilegiándose, tenemos que decir que esos pocos sacan las esmeraldas en helicópteros, pero la mayor parte de la gente nativa raizal se quedaron con la pobreza, desheredados y con una incertidumbre profunda. Y en este momento lo que estamos viendo ya es el rebrote de esos conflictos donde pobres con pobres prácticamente están chocando porque la gente que vive en la parte alta de sus viviendas le tiran piedra a los que están haciendo socavamiento en los muros de abajo. Entonces estamos hablando de un conflicto social. Y aquí no nos podemos quedar como actores espectadores, como instituciones, tenemos que tomar unas decisiones muy prontas y aquí tiene que resolver el Ministerio de Minas este conflicto porque ellos son los que entregan los títulos mineros, son los que entregan este poder que se tiene de las riquezas naturales en Occidente y la verdad es que las regalías que están llegando a estos municipios son tan ínfimas que no dan para resolver los conflictos sociales que se heredaron luego de este modelo de explotación de la esmeralda que se está presentando en esta zona.